Buenas tardes, Mónica. Saludos. ¿Cómo estás? Estamos todo bien, estamos en la 4ª temporada ya del podcast. Exactamente, luego de una serie de episodios bien interesantes con temas muy diversos que incluyeron no solamente cuestiones de derecho y apoyo a la comunidad sobre asuntos jurídicos pertinentes, sino otros temas como el asunto del plan de ajuste y la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, etcétera. Y cogimos un descanso porque es que es necesario descansar. Justo y necesario. Tomamos unas semanas para planificar, para hacer el itinerario de los nuevos podcasts, de los temas que queremos discutir con ustedes. Y estamos llenos de energía para iniciar esta 4ª temporada, que queremos darle un giro, de sembrar las bases para que las personas puedan entender el Estado de Derecho. Y en esta ocasión queremos hablar del acceso a la justicia, que es básico, ¿verdad? En términos de una sociedad que sea justa, que tenga los elementos básicos de democracia, los elementos básicos de equidad e igual protección de las leyes. Pues es indispensable hablar de lo que es el acceso a la justicia y cómo se logra ese acceso a la justicia. Así es, sí. Para hablar de acceso a la justicia tenemos que mirar quién puede llegar al tribunal, ¿verdad? Si surge una situación, ¿quién tiene ese acceso a la justicia por medio del tribunal? Una acción, sea civil o sea criminal. ¿Y cómo se puede garantizar entonces ese derecho? Que la persona en efecto tiene ese derecho, pero que lo pueda ejecutar. Exacto. Queremos decir, antes de entrar en materia, que estamos celebrando los 60 años del Bufete Emanueli, que todos los episodios de este podcast están en la página de YouTube del Bufete Emanueli y en las plataformas de podcast de su preferencia. Esto también sale en vivo por las plataformas de Facebook del Bufete Emanueli, de este servidor Rolando Emanueli Jiménez. También sale por Instagram, así que tiene una gran variedad de fuentes para ver la información. Por cual, si no puede vernos instantáneamente cuando estamos saliendo en vivo, pues puede vernos posteriormente para poder apreciar, ¿verdad? Y si quiere verlo otra vez, si quiere someterse a esa tortura de verlo otra vez y entender mejor los conceptos, pues tiene esa opción. Y para entrar en materia, pues la primera pregunta que yo creo que hay que hacer es ¿qué es eso de acceso a la justicia, no? Así es, sí. Pues el acceso a la justicia suena un poquito como medio amplio y ambiguo, pero en realidad es un derecho de garantizarle a las personas que puedan tener un remedio. Si surge un daño, si alguien comete un crimen, pues estas personas puedan accesar a la justicia y puedan tener un remedio, ¿verdad? La justicia, nunca vamos a alcanzar una justicia perfecta, pero si una persona sufre un daño, que tenga una manera, una plataforma para poder resarcir ese daño. Exacto, y eso es como un principio fundamental de la vida en sociedad, porque si usted se tomara la justicia por su propia mano, pues entonces estaríamos en guerra de unos contra los otros, ¿verdad? Todo el tiempo, guerra de todos contra todos. Y en muchas ocasiones, cuando el Estado no es capaz de atender un reclamo de una manera razonable, las personas recurren a tomarse la justicia por su propia mano y muchas veces resulta en violencia, en mutilaciones, agresiones y finalmente en asesinatos, como ha ocurrido en muchas ocasiones aquí en Puerto Rico, donde personas que tocan las puertas del tribunal no son atendidos adecuadamente y entonces ocurre la tragedia de que al final del camino son asesinados. O personas que han estado en pugna con vecinos, con otras personas que han tenido problemas y que han estado recurriendo al tribunal constantemente y entonces el tribunal, que es burocrático sin duda, pues no atiende adecuadamente esto y ocurre entonces una tragedia. Así que es un elemento esencial para mantener la paz social, un elemento esencial para lograr que las personas no decidan ojo por ojo y diente por diente. Va en contra de ese principio de la antigüedad, ¿verdad? De que la gente se hacía su justicia ojo por ojo, diente por diente. Si tú me hacías esto y me dañabas un brazo, yo te dañaba el brazo tuyo o el brazo de tu esposa o de tu hijo, etcétera. Y esa no es la mejor manera, ¿verdad? Ya los seres humanos, aunque desafortunadamente hay situaciones donde no está ocurriendo eso, sino que todo lo contrario, y la violencia ha escalado a niveles que son incomprensibles, ¿no? Como el problema que hay en Gaza, el cual estamos totalmente opuestos a esa situación que está ocurriendo en Gaza.
Pero la situación en términos sociales requiere de una intervención que históricamente ha sido de diferentes maneras para que la gente no recurra a sus armas, a sus aliados, a sus parientes, para devolverle a la otra parte el daño que sufrieron en un trámite. Y hay muchas doctrinas de derecho que surgen de eso, ¿verdad? Por ejemplo, los daños y perjuicios. La doctrina sobre que si uno sufre un daño causado por otra persona que actuó con culpa y negligencia, uno tiene derecho a que lo resarzan, a que lo compensen por eso. En una situación donde no hay un Estado de Derecho ni hay acceso a la justicia, pues la solución es ir a robarle las cosas, ir a robarle los hijos, robarle la esposa, matar a los tíos, a los abuelos, etcétera, a la familia, y eso obviamente no es lo que queremos, y por eso hay una rama del derecho que es importantísima, donde se compensan a las personas que sufren daños y perjuicios. Otra de las áreas es el derecho penal. Claro. Que el derecho penal es ya el Estado el que interviene para castigar a una persona que ha violado la ley y que ha violado los códigos que la sociedad determina. Así que es un elemento importante para la paz social, un elemento importante para lograr que la sociedad sea estable, pero siempre hay sus fallas. Los tribunales han inventado doctrinas para limitar ese acceso. Los tribunales han sido a veces muy tímidos en darle acceso en algunas áreas del derecho a las personas a reclamar, y voy a empezar por la primera, que es el standing, ¿verdad? La legitimación activa. O sea, tú puedes pensar que estás sufriendo un daño y que tienes derecho a que se te resarza, y en vez de recurrir a tu propia mano, ir allá a buscar a la persona que te está haciendo daño. Vamos a poner el ejemplo que se radicó un pleito recientemente en contra de New Fortress y de entidades del gobierno porque se está creando un monopolio en el gas natural. Pues digamos que Luis Aníbal Avilés, el abogado que está llevando ese caso, decide, en vez de yo radicar un caso, pues yo voy a ir a donde New Fortress y le voy a romper los tubos y los tanques y esas cosas, ¿verdad? Pues los tribunales se han inventado una doctrina que dice, pero ¿qué tiene que ver Luis Aníbal Avilés con el asunto de los monopolios de New Fortress y del gas natural? ¿Qué daño específico está sufriendo Luis Aníbal Avilés con esto? Y la pregunta es, bueno, todo el mundo se afecta con que hay un monopolio, pero concretamente, ¿qué está sufriendo? ¿Cómo se afecta a Luis Aníbal Avilés? Pues esa es la doctrina de legitimación activa, de standing, que dice que si tú no tienes un daño concreto, digamos algo específico en contra tuya, tú no puedes llevar un caso en el tribunal. Y entonces tú dices, pero entonces yo no tengo acceso a la justicia. Bueno, en ese tipo de situación los tribunales han dicho que no. Y para mí está mal, la doctrina de standing es muy restrictiva. Demasiado. Se ha fortalecido para impedir que los grupos ambientalistas vayan al tribunal a defender el ambiente. O sea, para tú ir al tribunal a defender el ambiente, tú tienes que estar viviendo al lado de la playa que se está contaminando. Y que esa contaminación te llega a tu casa, por el aire, por el agua, que tú la puedas tocar. Si no ocurre eso, tú no puedes reclamar, cuando en realidad son asuntos que son de sentido común, son lógicos, ¿verdad? Que se entienda que hay una situación que te afecta, particularmente estas cosas ambientales. Todos vivimos en la biosfera, todos estamos afectados por la contaminación que haya en el planeta. Sin embargo, solamente los que están directamente ligados con esa situación son los que pueden reclamar. Así que no es un derecho absoluto, es lo primero que hay que entender. Y hay así otras doctrinas como academicidad, cuestión política. O sea, hay otras doctrinas que se han inventado los tribunales para que la gente no pueda llegar al tribunal y se quedan sin remedio. O sea, no pueden hacer nada más. Y por eso pues hay que estar bien pendiente sobre qué yo puedo hacer y cómo yo puedo ir a un foro, ya sea judicial o administrativo, para hacer un reclamo.
Y por eso es importante que la gente conozca cómo puede hacerlo, porque a veces la gente piensa, bueno, pero que se encarguen los abogados entonces. Pero es importante que hay muchos tipos de estándar, como los que mencionaste, pero también estamos en casos civiles y hay casos criminales. Y dentro de los casos criminales hay un código penal completo de distintos delitos, y dentro del caso de casos civiles pueden ser laborales, pueden ser daños y perjuicios, y hay muchos mecanismos más allá del tribunal también que tienen las personas para tener acceso a esa justicia, pero muchas veces no lo conocen. Esto no es algo que se enseña en la escuela, eso no es algo que el gobierno está constantemente educando a la gente, así que es importante saber cuáles son los mecanismos que tenemos activos hoy día para poder que se resarce un daño. O entonces pues en la esfera criminal vimos el caso de Don Miguel, por ejemplo. Don Miguel, que alegadamente mató a su yerno, porque el yerno le había caído encima a su hija y ella estaba hospitalizada por una agresión bien seria. La gente se conmovió mucho porque yo creo que todo el mundo entendía que aunque matar está mal, sí entendían también que hay unos problemas de acceso a la justicia, y por eso muchas veces cuando las mujeres están en una situación de violencia doméstica o violencia de género, se les hace tan difícil accesar a esa justicia que no lo hacen. Y entonces ahí tienden a ser víctimas no solamente de violencia de género, pero hasta de feminicidio. Y por eso es importante saber cómo podemos llegar a esa justicia, pero también entender que tiene sus faltas. Sí, y ha habido muchos casos, ¿verdad? Recientemente nos enteramos que el biólogo muy reconocido en Puerto Rico, que fue asesinado por un vecino, tenía varios pleitos con el vecino y no se había resuelto eventualmente la situación. Tuvimos los casos muy famosos de las mujeres que fueron al tribunal a reclamar la protección del tribunal a base de la ley de violencia doméstica, que el tribunal no encontró causa, no emitió órdenes de protección, etcétera, y desafortunadamente esto terminó en una tragedia. Así que no es solamente saber a dónde hay que ir, hay que escoger cuál es el mecanismo más efectivo, y en muchas ocasiones los mecanismos no están a la altura de la necesidad que se tiene. Y hay otra área que es bien importante, que el Estado ha ido determinando que hay que reglamentar porque los tribunales no tienen la capacidad de manejarlo o porque son áreas bien especializadas, y es el asunto de las agencias administrativas. Claro. Que son agencias que crea el Estado, la legislatura, con el gobernador o con el presidente, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, para reglamentar áreas especializadas como el asunto, por ejemplo, ambiental, el asunto de los puertos, el asunto de las líneas aéreas, del espacio aéreo. Esas situaciones tienen la necesidad de que se manejen por expertos, y cuando hay una controversia, usted no va al tribunal, usted va a la agencia administrativa, y se supone que la agencia administrativa tenga el expertise, el conocimiento específico, detallado, para poder manejar su caso y darle su derecho, ¿verdad? Que corresponda. Y eso ha cubierto gran parte del ámbito de las controversias que hay en la sociedad. Muchas de las controversias sociales son del expertise de las agencias administrativas, y en algunas ocasiones las agencias administrativas son el remedio exclusivo para ese tipo de situación, ¿verdad? La jurisdicción es primaria, hay que ir primero ahí, y es exclusiva, hay que agotar ese remedio. Y en otras ocasiones uno tiene la opción de ir al tribunal o ir a la agencia administrativa, y esos son los temas que hay que saber. Cómo yo puedo ejercer mejor mi derecho. Por ejemplo, en los casos de DACO, muchas ocasiones hay jurisdicción concurrente, en donde usted puede ir al tribunal contratando a un abogado, o puede ir a DACO yendo allí, llenando un formulario para abrir una querella. Y eso es totalmente válido. Y probablemente los remedios sean similares, ¿verdad? Cuando no son remedios similares, uno puede entonces decidir a base de lo que usted necesita qué remedio es el que usted está buscando. Y eso es algo que se requiere estudiar, a tener algún asesoramiento para que la persona pueda escoger el proceso que le pueda llevar al mejor remedio, ya sea el tribunal o sea la agencia administrativa, ¿no? Y ahí es que viene el problema de los abogados y abogadas, ¿verdad? Sí. Donde en el desarrollo de este proceso de acceso a la justicia se fundó, ¿verdad? Se estableció una profesión donde se acumuló el conocimiento sobre cómo atender estas controversias, cómo
darle justicia a las partes que soliciten justicia, y se creó un ámbito especializado de conocimiento, que es el ámbito donde trabajan los abogados. Y que, con toda honestidad, en muchas ocasiones los abogados y abogadas somos parte del proceso de acceso a la justicia y de resolución de las controversias, pero a veces somos parte contraria a esos intereses, y que en alguna medida obstaculizamos esos intereses, y eso es algo que no debe ocurrir. Ningún abogado que tenga principios éticos debe incurrir en ese tipo de conducta, pero es parte de la variedad y de la diversidad que hay en la vida, ¿no? En donde pues hay conductas que no necesariamente se llevan a cabo conforme a los mejores estándares de la profesión o de la sociedad. Y para eso, fíjate, hay también unos trámites, que son los trámites de ir al colegio de abogados y quejarse, de ir al Tribunal Supremo y quejarse del abogado, etcétera. Pero en esto del acceso a la justicia, el abogado o abogada es una pieza fundamental, una pieza clave, porque es tan complicado todo este escenario que estamos explicando. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? ¿Cuál es el tribunal al cual yo debo ir? ¿Cuál es la agencia administrativa que podría ayudarme, que tiene jurisdicción? ¿Cómo es que yo invoco esa jurisdicción? ¿Cómo es que yo hago que ese tribunal pueda actuar? En el caso de el proceso civil, hay unas reglas de procedimiento civil, hay unas reglas de evidencia. ¿Cómo yo hago que yo pueda entender esas reglas de evidencia y presentar mi caso y convencer al tribunal de que eso es lo que tiene que pasar, que me den un derecho, que me den una compensación, etcétera? Y ahí es que los abogados tenemos un papel, ¿no? Importantísimo en el proceso de acceso a la justicia, porque mientras la sociedad se hace más complicada, más indispensable se hace la función del abogado. Hay veces que los clientes no pueden tener un abogado, y ahí hay unos issues de acceso a la justicia fundamentales que hay que manejar. Ahí es que se ha inventado la figura del abogado de oficio, ¿no? El abogado que ayuda al tribunal a que la controversia se pueda ventilar, y en muchas ocasiones pro bono, sin cobrar, para que se pueda hacer justicia a esa persona. Y es parte indispensable del proceso. Usted tiene derecho a tener acceso a tocar la puerta del tribunal, pero una cosa es usted tener el derecho y otra cosa es ejecutar el derecho, para el cual generalmente hace falta los servicios de un abogado o una abogada, y podría verse como que es en alguna medida un obstáculo al acceso a la justicia, pero dada la complejidad que hay en todo el proceso, pues hace falta que haya un profesional que haya estudiado, que esté certificado por el Estado como abogado o abogada, y que pueda darle el mejor consejo. Y por eso es que nosotros los abogados tenemos una responsabilidad bien grande de poder explicar a estas personas que no estudiaron derecho, que no conocen bien cuáles son sus derechos, cuáles son esos mecanismos para accesar precisamente a la justicia. Nosotros tenemos que saber cómo trabajar con distintos tipos de personas. Van a haber personas y clientes que conocen bastante porque han tenido procedimientos anteriores, así que tienen experiencia, por ejemplo, en procedimientos civiles en el tribunal, pero van a haber personas que nunca han pisado un tribunal, personas que nunca han escuchado de los temas que se van a escuchar en este caso. Así que nosotros como abogados tenemos que tener un rol, más allá del abogado que maneja todo, de llevarle esa información al cliente de la mejor manera y poder presentarle todas las opciones que tiene el cliente de manera sincera, y no por nosotros tener un caso o agarrar un cliente o poder cobrar más, sino para que nosotros podamos hacer el trabajo de la manera más efectiva, porque nuestro rol como abogados no es ganar el caso o perderlo, es llevarlo de la manera más efectiva para que entonces el cliente pueda tener un remedio. Sí, y ahí entran toda una serie de circunstancias, ¿verdad? Los abogados tenemos muchos casos, los abogados tenemos un calendario bien complicado. Los abogados no solamente somos los que participamos en el proceso, sino están los jueces y las juezas, que también tienen un calendario bien complicado. A veces los clientes se quejan, pero licenciado, ¿cuánto tiempo va a durar este caso? Y uno tiene que ser sincero y decirle, realmente no sé, pero más o menos duran esta cantidad de tiempo. Y eso se hace a base de estimado de buena fe, no se hace a base de que así es que va a ser, o que haya una ley que diga que un caso de esta naturaleza tiene que resolverse en tanto tiempo. Y el proceso de acceso a la justicia se alarga
Porque la justicia es cuando se resuelve la controversia. Tú tienes acceso al trámite y inicias el trámite. Y tienes que tener acceso a la controversia y entrar al proceso donde se va a resolver. Pero hasta que no haya una sentencia que es final y firme, una determinación del tribunal que sea final y firme, tú no has resuelto tu problema. Así que esto toma tiempo y hay un adagio bien famoso, viene de la época romana: justicia tardía no es justicia. Que es una de las tristes realidades. Yo he tenido casos desafortunadamente muy complejos que a veces los clientes empiezan a morirse y son casos de herencia bien complicados, bien contenciosos, han estado peleando toda la vida y desafortunadamente pues no logran la justicia porque terminan muriendo antes de que termine la controversia. Y no son raros los casos que tienen 5, 10 años, 15 años y 20 años. Es un issue bien importante de acceso a la justicia, porque ¿de qué me vale yo poder radicar una demanda o participar en un proceso judicial si eventualmente yo no voy a ver los frutos de ese esfuerzo, de ese proceso judicial? Así que es una situación realmente bien compleja, que hace que haya mucha insatisfacción sobre el proceso de un reclamo judicial y mucha controversia. La rama judicial se pasa estudiando, evaluando, tratando de mejorar. Todos los principios siempre hablan de que las controversias se deben resolver de manera justa, rápida y económica. Desafortunadamente no es tan fácil y lograr eso, y hemos visto que hay casos que no se resuelven de una manera rápida, no se resuelven de una manera económica y a veces no se resuelven de una manera justa, y es parte del proceso. También es parte de la justicia entre los seres humanos, ¿no? Claro. Que no es perfecta, no es exacta. Así que uno de esos obstáculos de acceso a la justicia es esos costos, porque litigar tiene costos, no solamente los costos de honorarios a un abogado, pero dentro del proceso hay unos gastos, hay muchos trámites que requieren dinero del cliente. Y lamentablemente hay muchas personas en Puerto Rico, por ejemplo, que vivimos casi la mitad del país está bajo niveles de pobreza. Realmente poder estar en un pleito que, como mencionaste, pudiera durar años, el abogado facturando más gastos dentro de la acción, es mucho para muchas personas, y por eso mucha gente opta por no llegar al tribunal con tal de no perderlo todo. Exacto, es una situación que es compleja porque vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Y en ese mundo capitalista pues se ha instrumentado que los abogados sean unos profesionales más o menos libres, independientes, en el sentido de que determinan cuánto cobran por sus servicios, se asocian en bufetes y establecen las pólizas o las políticas de cómo trabajar los casos. Y hay organizaciones auspiciadas, financiadas por el Estado, que ayudan a las personas que tienen escasos recursos, pero realmente no dan abasto. Hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las personas que necesitan acceso a la justicia, pero tampoco dan abasto. Así que es una situación donde la demanda de servicios no está satisfecha por esa gran necesidad. Y es correcto, Mónica, mucha escoge no ir al tribunal por el costo, y hay que pensar que el costo es parte del proceso del sistema capitalista, porque en la medida en que usted, si no hace el trabajo y cobra por él, no se gana la vida, pues entonces usted está fuera del mercado, usted está fuera de la vida en sociedad, usted no puede comprar sus bienes y servicios, usted necesita tener un ingreso para comprar sus bienes y servicios. En otros países, ¿verdad? Comentaba antes del programa, hay instancias donde los abogados y abogadas todos son empleados del gobierno y son grandes bufetes que prestan servicios de acceso a la justicia de manera gratuita al pueblo, para que el pueblo siempre pueda recurrir sin ningún obstáculo de costo. Y eso pues es una ventaja para cualquier sistema como el nuestro, donde todo cuesta, ¿no? Aquí cuesta el acceso a la salud, que es lo más básico. Aquí cuesta el acceso al agua, el acceso a la energía. Todo tiene un valor.
Pero eso no necesariamente tiene que ser así, y otros países han escogido otra ruta. La educación es gratis, la salud es gratis, etcétera. Y desafortunadamente en Puerto Rico, pues, al igual que en Estados Unidos, los servicios legales están sujetos a las reglas del capitalismo, en donde se postean los servicios, ¿verdad?, al mejor postor a base de unos valores que hay que satisfacer para tener ese acceso. Y eso es realmente un lastre a la justicia e igual protección de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema de adjudicar las controversias. Una de las cosas que yo como abogada hago siempre es hablarle claro al cliente de cuánto pudieran ser esos gastos, no tan solo de honorarios, pero como mencioné, los gastos dentro de ese procedimiento, y ver cuál es la opción más barata, más económica, porque siempre hay opciones antes de llegar al tribunal y siempre se explora eso, porque es importante que el cliente sepa todo lo que va a pasar, pero también cuánto le va a costar, si puede o no costarlo, ¿verdad? Costearlo. Porque, ¿verdad?, tenemos organizaciones sin fines de lucro que ayudan a que una persona pueda obtener representación legal, pero tienen topes de salario, tienen unos requisitos específicos, y siempre hay unas personas que tienen suficiente para ciertas cosas, pero no necesariamente para un pleito que pueda tardar 3 años, que se pueda llevar miles de dólares. Entonces, estas personas, es bien importante que nosotros como abogados seamos responsables en decir, esto es lo que puede pasar, porque no podemos adivinar todo lo que va a pasar ni cómo va a pasar exactamente, pero más o menos según el procedimiento, cuánto pudiera tardar un más o menos y cuánto pudieran ser los costos, para que no le tome de sorpresa y la persona vaya al tribunal o vaya a la agencia administrativa sabiendo exactamente, o no exactamente, pero más o menos de cuánto le puede costar, y si en efecto esa es la mejor vía, porque no siempre es la mejor vía ir al tribunal o ir a la agencia administrativa. Hay otras cosas que se pueden hacer de manera extrajudicial, pero ese es nuestro rol como abogado, donde nosotros podemos presentar esas opciones teniendo en cuenta el remedio que se quiere, pero también lo que va a costar. Sí, y es parte también del proceso del mercado capitalista, que usted puede tocar la puerta de un bufete y preguntar cuánto me va a costar esto, y luego puede ir a la puerta de otro bufete y preguntar cuánto me va a costar esto, y usted escoge la mejor opción en términos de competencia, de experiencia, de conocimiento, del costo específico, y así tomar la mejor decisión conforme a sus intereses. Un tema que me gustaría tocar antes de cerrar, Mónica, es que no son los tribunales los únicos mecanismos de resolución de disputas. Hay otros mecanismos de resolución de disputas. Los mecanismos más comunes son la mediación, la negociación y el arbitraje. La negociación es lo que puede pasar entre las partes. Usted no necesita un abogado para negociar con la otra parte. Tiene un problema, usted sabe cuál es el problema, usted sabe cómo se puede resolver, usted se puede sentar. La vida son transacciones, uno está todo el tiempo negociando. Negocia con la esposa, negocia con los hijos, negocia con el vecino, negocia con el patrono, las diferentes situaciones. Y se toman decisiones a base de esas conversaciones y de esas negociaciones. Así que usted no necesita un abogado para negociar. Ahora, cuando se tranca la negociación es que usted tal vez necesita ese apoyo. El otro asunto es que hay una mediación en donde hay unos profesionales que tratan de acercar la voluntad de las partes en esa negociación. Es decir, la negociación fracasa y entonces viene el mediador y dice: ven acá, Rolando, acércate acá. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y por qué lo quieres así? ¿No podrías considerar otra manera de hacerlo? ¿No podrías considerar otro remedio? ¿Qué tal si él te ofrece esto? Y el mediador entonces va a la otra parte y dice: mira, Rolando, lo que piensa es esto y esto, y él cree que esto se puede resolver. ¿Qué tú opinas? ¿No se podría hacer esto? Y luego se reúne con los dos y dice: mira, yo hablé contigo, yo hablé con el otro, y yo entiendo que la mejor solución es esta, pero usted tiene que acordarlo. Y las personas negocian con la ayuda de un mediador. Y eso es una manera de obtener justicia. Tal vez muchas controversias entre vecinos se pueden resolver mediante mediadores. Y afortunadamente los tribunales de Puerto Rico tienen centros de mediación, que usted puede ir y usted puede pedir servicio y es gratis. Así que es un mecanismo adecuado para resolver todas estas pequeñas disputas. Y no solamente eso, podrían ser disputas muy grandes, pero que estos problemas del día a día que ocurren entre los vecinos, entre los comerciantes, entre los consumidores y los comerciantes, muchas veces se pueden resolver de esa manera sin recurrir a pleitos complicados. Pero también está el arbitraje, donde es como si fuera un tribunal, pero privado. Cuesta, hay que pagarle al árbitro o a los árbitros, pero
es un mecanismo mucho más rápido, no tiene la burocracia, no tiene el calendario súper complicado de los tribunales, y eso puede ayudar a la resolución de una controversia, particularmente una que sea técnica, comercial, etcétera, de la manera más justa, rápida y económica. Así que hay obviamente la mera conversación y la negociación individual, personal, hasta sistemas sofisticados de resolución de las disputas como el arbitraje. Lo que está mal es ir a vengarse de la otra parte. Lo que está mal es tomarse la justicia por su propia mano. En el caso de Don Miguel, que se hizo tan famoso, ¿verdad? Donde él se tomó la justicia por su propia mano, y donde esto generó toda una serie de simpatías por el abuso que hay contra las mujeres aquí en Puerto Rico, que ocurre todo el tiempo, ¿no? Y esta persona agresora abusa de la hija de Don Miguel, y eventualmente Don Miguel no aguanta más, pierde el juicio, la cabeza, y le dispara y lo asesina. Pues mire, usted podrá decir, pues él reaccionó como cualquier padre de una hija, pero se va a recibir una sentencia penal, porque no hay duda que él disparó y que la persona murió. Hay unas atenuantes, hay unas circunstancias que reducen la responsabilidad de Don Miguel, pero como quiera va a tener unas consecuencias que pueden ser muy duras para una persona de esa edad. Podría cogerse 5 o 10 años de cárcel. Así que el asunto de tomarse la justicia por su propia mano, particularmente cuando es mediante la violencia, realmente no conduce a nada positivo y debe descartarse. Y si usted tiene la urgencia, se siente obligado a reaccionar de manera violenta, busque ayuda, busque un amigo, un familiar, llame a sus hijos para que le ayuden, para que usted se pueda tranquilizar, y busque el consejo de un abogado, un profesional de la salud mental que pueda intervenir y apoyarlo inmediatamente, porque usted puede liberarse de esa presión y de ese coraje en un momento de ceguera, pero luego va a ver cuáles son las consecuencias, porque la mayoría de los casos se procesan, ¿no? Así que es bien importante saber el papel fundamental que tiene el proceso de resolución de disputas en la sociedad, en el orden de la sociedad. El desafortunado incremento del crimen aquí en Puerto Rico es uno de esos elementos, ¿verdad? Donde no hay justicia económica, no hay justicia social, y las personas recurren a otros tipos de comportamientos que ocasionan daños a la gente inocente. Y esos son parte de los problemas que tenemos aquí en el país. Sí, totalmente. Y asimismo, como se dice una cosa, se dice la otra, y es el hecho de que el gobierno como tal tiene que estar pendiente, y yo creo que ese caso de Don Miguel es un buen ejemplo de cómo la gente se cansa también, y cómo las mujeres, como mencionaste, llevamos años en esto. Feminicidios, creo que llegamos al número 13 del año, y estamos solamente en julio, hoy se acaba julio. Y el proceso es tan difícil para llegar a ese remedio. El proceso civil de la orden de protección no siempre es el más fácil, y el proceso criminal como tal contra un agresor no es fácil, puede ser bien revictimizante. Y yo creo que el gobierno tiene una función aquí bien clave, y es de poder optimizar esos procesos. Este es el mejor ejemplo de que la gente se cansa y que la gente ya no quiere llegar al tribunal por todas estas razones, y entonces el gobierno tiene que apretar y saber qué es lo que está pasando, cómo la criminalidad ha aumentado y cómo hacer que el acceso a la justicia pues sea más factible para todo el mundo. Exacto, y eso es parte de los procesos inconclusos en esta sociedad, ¿verdad? Sí. Sin duda el coloniaje es una relación de subordinación y de violencia. Esto genera otras violencias, esto genera desigualdad. La desigualdad puede ser de todos los ámbitos: económica, política, social. Crea controversias innecesarias esa desigualdad, crea marginación, crea abuso de poder. Desafortunadamente vivimos en una sociedad bien injusta. Lo vemos todos los días, leemos los periódicos, vemos las noticias en la radio, en donde no se ve luz al final del túnel, y la aspiración para todos y todas debe ser el resolver los problemas
estructurales que tiene Puerto Rico, los problemas de políticos, de poderes que tiene Puerto Rico, resolver los problemas económicos para poder crear la sociedad más justa posible y que esa sociedad tenga los mecanismos de resolución de disputas más efectivos, más eficientes, más rápidos, más económicos que sea posible dentro de las circunstancias para que haya paz, porque la justicia es paz, y con eso pues me parece que podemos cerrar. Así es, nosotros vamos a continuar todos los jueves a las 5 de la tarde. Tenemos más episodios con el tema de acceso a la justicia, con distintas cosas que ustedes deben saber sobre el derecho para que conozcan de manera sencilla, sucinta, si tienen algún remedio que reclamar. Aquí pueden enterarse de todo. También tenemos nuestra serie del derecho y del revés, que actualmente estamos hablando de un tema bien importante, el tema laboral. Estamos hablando de despidos injustificados, de represalia, hostigamiento sexual, acoso laboral. Son unos temas que todos los días los vemos en el ámbito laboral. Y si tienes alguna duda, puedes revisitar todos esos episodios en las redes sociales y también en YouTube. Sí, así que Mónica, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Hasta luego.